C.S. Lewis enseña que el Espíritu Santo no opera a través de nuestras emociones o pensamientos. En cambio, Él vive profundamente dentro del creyente, en su espíritu. Para vivir verdaderamente en Cristo, necesitamos dejar de buscar señales externas y comenzar a vivir desde esta presencia interior que Dios ya ha puesto dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo vive en nuestro espíritu, encontramos verdadera paz, dirección y fortaleza, independientemente de nuestros sentimientos o pensamientos. Aquí es donde se produce la verdadera comunión con Dios. El Espíritu Santo y nuestro propio espíritu son aspectos de nosotros mismos que, francamente, no siempre comprendemos completamente. Es como si fuéramos por la vida creyendo que solo importan nuestros sentimientos o pensamientos. Vivimos solo parcialmente conscientes, pensando que nuestros sentimientos inmediatos o pensamientos fugaces son todo lo que cuenta. Sí, esas cosas son parte de nosotros, pero no lo son todo. Dentro de cada uno de nosotros hay una parte más profunda que Dios colocó allí, y lamentablemente muchos ni siquiera se dan cuenta de que existe. Lo peor es que, incluso cuando oímos hablar de ello, a menudo confundimos nuestro espíritu con una voz interior o una emoción fuerte, pero no es así. Cuando perdemos este entendimiento, nos movemos por la vida sintiéndonos perdidos, inseguros de cómo conectarnos verdaderamente con Dios, controlar lo que sentimos o enfrentar los momentos difíciles de la vida. Primero, necesitamos entender que más allá de lo que pensamos o sentimos, tenemos un espíritu. Este es nuestro punto de partida, el lugar más profundo de nosotros donde realmente podemos conectarnos con Dios. Pero sin este conocimiento, seguimos pasando de una emoción a otra, reaccionando a lo que sucede en nuestra vida diaria. Primero, necesitamos entender que más allá de lo que pensamos o sentimos, tenemos un espíritu. Este es nuestro punto de partida, el lugar más profundo de nosotros donde realmente podemos conectarnos con Dios. Pero sin este conocimiento, seguimos pasando de una emoción a otra, reaccionando a lo que sucede en nuestra vida diaria. A veces, parece que nuestras emociones son las que mandan, ¿verdad? Un día, tu fe es fuerte. Al siguiente, sin razón, todo se siente abrumador. Este ciclo es agotador y muchos creyentes lo experimentan, incluso después de encontrar a Dios en sus vidas. Incluso después de descubrir una nueva vida en su espíritu, muchos vuelven a caer en los viejos hábitos, dejando que las emociones lo dicten todo. No se dan cuenta de que hay una parte de ellos que va más allá de sus sentimientos. Eventualmente, esto se vuelve agotador. También he sentido este agotamiento, la fatiga de luchar constantemente, sentir que estás avanzando solo para volver a caer. Y sin aprender a vivir de nuestro espíritu, seguimos tropezando con los mismos obstáculos. Pero, ¿sabes qué? Cuando empezamos a entender que tenemos un espíritu, que Dios nos ha dado esta parte vital, las cosas cambian. No hace la vida fácil al instante. Hemos pasado años permitiendo que las emociones nos guíen, creyendo que lo que pensamos o sentimos controla los resultados. Pero una vez que comienzas a vivir desde tu espíritu, las cosas cambian. Las emociones ya no te sacuden como si estuvieras atrapado en una tormenta. Todavía están ahí, pero no tienen el poder que una vez tuvieron, ya que el Espíritu Santo obra dentro de nosotros desde el lugar más profundo. Cuando crees en Jesús y realmente lo invitas a tu vida, Él comienza por darle vida a tu espíritu. Antes de esto, tu espíritu estaba prácticamente muerto. Estábamos, lo admitiéramos o no, separados de Dios en nuestro núcleo. Pero cuando llega esta renovación, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, nuestro espíritu despierta y comienza a vivir. Esto lo cambia todo, no a través de sentimientos repentinos e intensos,
o una nueva perspectiva instantánea. A veces es sutil, es un cambio silencioso que comienza en lo profundo y crece gradualmente hacia afuera. Este es el problema. ¿Sabes qué es lo fascinante? Satanás trabaja de afuera hacia adentro, tratando de influir en nosotros a través de nuestras experiencias, nuestras emociones, las cosas que vemos y sentimos. Trata de hacernos pensar que si no somos emocionalmente estables, algo debe estar mal. Pero ese no es el camino de Dios. Dios obra desde lo más profundo de nosotros, comenzando en nuestro espíritu y afectando gradualmente todo de adentro hacia afuera. Su obra puede ser más lenta, más silenciosa, pero es mucho más poderosa porque lo que Dios hace en nuestro espíritu llega a nuestra mente, emociones y, en última instancia, a todo lo demás. Ahí es donde radica la verdadera diferencia. Vivir por el Espíritu significa dejar que Dios haga su obra en nosotros sin depender de nuestros pensamientos o sentimientos de momento a momento. Es confiar en que incluso si nuestras emociones cambian, ya sea que el día sea bueno o malo, Dios todavía está obrando y la paz que proviene de vivir por el Espíritu es incomparable. Esta paz no depende de las circunstancias. Está enraizado en algo mucho más estable, mucho más profundo. Lo que muchos pasan por alto es que la regeneración, recibir nueva vida en nuestro espíritu, no solo restaura lo que perdimos a través de Adán, sino que en realidad nos da algo mucho más grande, algo que ni siquiera Adán tenía, un espíritu lleno de la vida de Dios. Esto no es algo que podamos darnos a nosotros mismos. No importa cuánto trabajemos para ser mejores o para hacer lo correcto. No podemos dar vida a lo que no tiene vida. Solo Dios puede. Cuando permitimos que Él obre en nosotros, cuando nos rendimos al Espíritu Santo y dejamos que Él nos guíe, comenzamos a vivir de una manera completamente nueva. Y esa no es la línea de meta, es solo el comienzo. El Espíritu Santo y nuestro espíritu no es un tema que se discuta a menudo, ¿verdad? Pasamos cada día atrapados en nuestras preocupaciones, pensamientos y emociones. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar que más allá de todo esto, hay algo más dentro de ti? No estoy hablando de la mente o el corazón, que están llenos de emociones y recuerdos, sino de algo más profundo, algo que a menudo pasamos por alto, el espíritu. Si este espíritu no se despierta, es como si estuviéramos atrapados, incapaces de conectarnos verdaderamente con Dios. Aunque algunos pueden haber oído hablar del espíritu, la mayoría de las personas lo confunden con sus emociones o pensamientos. Pero este asunto del espíritu no es poca cosa. Tiene más significado de lo que pensamos, porque si no somos conscientes de la presencia de nuestro espíritu, es difícil tener una relación genuina con Dios. Estamos tan acostumbrados a dejar que nuestras emociones nos impulsen como si lo definieran todo. Si estamos teniendo un buen día, la vida parece maravillosa. Pero si estamos deprimidos, puede parecer que el mundo se está desmoronando. Y esto, naturalmente, nos desequilibra. Vivimos a merced de nuestros sentimientos, a menudo sin darnos cuenta de que hay algo dentro de nosotros que puede ofrecer una verdadera estabilidad, un punto de conexión a tierra, nuestro espíritu. Muchos creyentes, incluso después de experimentar alguna victoria sobre el pecado o un encuentro con Dios, permanecen atrapados en el constante tira y afloja entre los sentimientos y la verdad. Están influenciados por las emociones, siempre en busca de más sentimientos, más experiencias. Esto puede parecer crecimiento, pero a menudo es solo una distracción. Mientras vivamos de las emociones sin entender la forma en que funciona nuestro espíritu, es probable que caigamos en los mismos patrones una y otra vez. Tal vez hoy sientas que estás en tu mejor momento, imparable, pero mañana podrías sentirte tan perdido como siempre.
El Espíritu Santo quiere obrar en nuestro espíritu, pero primero necesitamos reconocer que Él está ahí. No podemos seguir pensando que la vida se trata solo de nuestras emociones o de lo que sea que se nos pase por la cabeza. Hay algo más profundo en nosotros, algo que Dios mismo quiere traer a la vida, y eso es nuestro espíritu. Esto no es fácil porque estamos muy acostumbrados a seguir nuestros sentimientos. Si me siento bien, creo que estoy en el camino correcto. Si me siento mal, me desanimo. Pero vivir por el espíritu es diferente. No depende de las emociones ni de si las cosas van bien o no. Es constante, sólido. Muchos ni siquiera entienden cómo funciona este espíritu. Siguen pensando que vivir por fe significa sentir la presencia de Dios todo el tiempo o experimentar emociones poderosas. Pero no es así. El espíritu está ahí, aunque no siempre lo sintamos. Las emociones pueden subir y bajar, pero es algo más profundo. Cuando el Espíritu Santo toca nuestro espíritu, ahí es donde comienza el verdadero cambio. Esto no siempre es algo que sientes de inmediato, pero con el tiempo, te das cuenta de que ya no eres un esclavo de tus emociones. Sigues sintiendo, por supuesto, pero ya no te controlan como antes. Antes de conocer a Cristo, nuestro espíritu está prácticamente muerto, no tiene vida y está separado de Dios. Pero cuando realmente crees en Jesús, cuando abres tu corazón a Él, el Espíritu Santo entra y da vida a tu espíritu. Y eso lo cambia todo. Ya no se trata solo de entender las cosas o sentir algo bueno por dentro. Va mucho más allá. Es como si algo dentro que estaba dormido de repente se despertara. Pero esto no significa que estés viviendo inmediatamente de tu espíritu de la noche a la mañana. Es un proceso gradual. El Espíritu Santo nos guía suavemente, enseñándonos a vivir desde ese lugar más profundo. A veces puede parecer un desafío porque estamos acostumbrados a vivir de nuestras emociones. Pero cuanto más aprendemos a escuchar esa voz interior del Espíritu, más cambia nuestra vida. Ya no nos dejamos llevar tanto por los sentimientos. Es como si lo que sucede a nuestro alrededor perdiera su control. Sabes que Dios está trabajando en lo más profundo de ti, dándote una paz que nunca antes habías tenido. Una paz que no depende de cómo te sientas, sino que permanece incluso cuando las cosas no van bien. Esto a menudo se malinterpreta. Satanás también juega con nuestras emociones, engañándonos para que pensemos que si no sentimos algo intenso, Dios no debe estar allí. Pero es todo lo contrario. Dios no obra a través de las emociones. Trabaja de adentro hacia afuera, llegando a lo más profundo de nosotros. Él nos cambia gradualmente, comenzando desde nuestro espíritu y moviéndose hacia afuera. Y aunque este trabajo puede no ser visible instantáneamente, es real. Y lo más importante, es duradero. Lo que Dios hace en nuestro espíritu permanece, crece y afecta cada parte de nosotros. Nuestra mente, nuestro corazón e incluso nuestro cuerpo. Una cosa que debemos tener muy clara: la regeneración, el acto de recibir nueva vida en nuestro espíritu, no solo restaura lo que perdimos en Adán. No es simplemente un regreso a cómo eran las cosas antes del pecado. Es mucho más. Dios nos da algo que ni siquiera Adán tenía: una nueva vida, un espíritu lleno de su propia vida. Esto es algo que no podemos lograr solos. No importa cuánto esfuerzo pongamos, no podemos traernos esta nueva vida a nosotros mismos. Solo Dios puede hacer eso. Esta es la razón por la que el Espíritu Santo juega un papel tan vital. Él es el que trae la vida de Dios a nuestro espíritu, reviviendo lo que una vez estuvo sin vida. Cuando Jesús le habló a Nicodemo, le dijo: «Lo que es nacido de la carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. En otras palabras, hay una gran diferencia entre vivir por la carne, por emociones y deseos, y vivir por el Espíritu, donde reside la vida de Dios. Aunque pueda parecer complicado, en realidad es sencillo. Se trata de dejar que el Espíritu Santo obre dentro de nosotros, dejar que Él nos guíe y recibir esta nueva vida que solo Él puede proporcionar. Tratar de entender todo intelectualmente no ayudará si el Espíritu Santo no nos ha revivido. Es posible que sepas todo acerca de la Biblia, pero si Dios no le ha dado vida a tu espíritu, no significará mucho. Necesitamos esta nueva vida. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, porque solo entonces podemos experimentar plenamente lo que significa vivir conectados con Dios. Sin esto, todo permanece en la superficie. A veces, sin darnos cuenta, nos dejamos llevar por todo lo que nos rodea, nuestras preocupaciones, emociones y altibajos de la vida. Es fácil perder de vista lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. Cuando entregamos nuestras vidas a Dios, no se trata solo de emociones o de cambiar nuestra mentalidad. Va mucho más allá de eso. Es algo profundo. El día que dijiste sí a Jesús, algo extraordinario sucedió en el nivel más profundo de tu ser. Tu espíritu, que estaba dormido o incluso muerto, recibió la vida. Y no solo eso, el Espíritu Santo vino para quedarse. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en lo que esto significa realmente? El problema es que muchas veces no lo entendemos del todo. Pensamos que el Espíritu Santo solo está con nosotros cuando lo sentimos fuertemente, cuando nos emocionamos o tenemos alguna experiencia intensa. Pero no. La realidad es que el Espíritu Santo está dentro de ti desde el momento en que fuiste revivido. No va y viene. Él no está solo contigo cuando lo sientes. Siempre está ahí, incluso cuando no lo notas. Y eso lo cambia todo, porque significa que Dios mismo ha elegido vivir dentro de ti. Este no es un asunto menor. Es tan poderoso que si realmente lo entendieras, tu vida sería diferente. Mira lo que dice Ezequiel en el capítulo 36. Te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Está hablando de esta renovación, de este nuevo espíritu que recibimos. Pero la parte más impactante viene a continuación. Pondré mi espíritu dentro de ti. Esto significa que no es solo un cambio en tu vida. Dios mismo elige morar en ti. Recibes un espíritu nuevo, sí, pero también recibes el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos olvidamos de esto? Pensamos que todo depende de lo que sentimos o pensamos. Pero no, Dios ya está dentro de ti. El apóstol Pablo explicó esto claramente cuando escribió: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Esto significa que el Espíritu Santo no solo está de paso. No se trata de que Dios esté con nosotros temporalmente o solo cuando hacemos las cosas bien. Él nos selló, puso su marca en nuestro espíritu, y eso no cambia. ¿Cuántas veces vivimos como si estuviéramos solos? ¿Cuántas veces nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y olvidamos lo que Dios ya ha hecho en nosotros? Esto entristece al Espíritu Santo, no porque Él se vaya, sino porque cuando vivimos desconectados de Él, nos perdemos todo lo que Dios quiere darnos. Muchos de nosotros caemos en esto. Confiamos en nuestras emociones. Si nos sentimos bien hoy, pensamos que Dios está con nosotros. Si mañana nos sentimos deprimidos, asumimos que algo anda mal en nuestra relación con Él. Pero vivir por el Espíritu no depende de los sentimientos. Vivir por el Espíritu significa saber, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor o de cómo nos sintamos,
que el Espíritu Santo está con nosotros, dentro de nosotros, siempre. Es como tener una luz dentro, pero a veces se olvida de encenderla. ¿Entiendes lo que esto significa? El Espíritu Santo no está esperando un día perfecto para obrar en tu vida. Él está aquí ahora, incluso si no lo sientes, incluso si no ves cambios inmediatos. No se va por un mal día o por falta de sentimientos intensos. Él permanece en ti y eso lo cambia todo. Aunque el mundo parezca desmoronarse, dentro de nosotros hay algo constante, el Espíritu Santo. Aquí está la parte importante. Para que el Espíritu Santo habite en nosotros, necesitamos algo nuevo en nosotros. Él no puede morar en un espíritu viejo y muerto. Es por eso que necesitamos la regeneración, este nuevo nacimiento del que Jesús habló con Nicodemo. Cuando recibimos una nueva vida, Dios nos da un espíritu renovado donde el Espíritu Santo puede vivir. Es como si Dios hubiera creado un lugar único dentro de ti donde Él puede residir. Y es permanente. El nuevo espíritu que recibes y el Espíritu Santo que vive en él están unidos. Una vez que Dios entra en tu vida, Él está ahí para quedarse. No hay vuelta atrás. Pero a menudo vivimos como si esto no fuera cierto. Nos quedamos atrapados en la vida diaria, nuestros sentimientos y pensamientos, olvidando que Dios está dentro de nosotros. No es que Él nos deje. Él no nos abandona. Pero cuando no vivimos de este nuevo espíritu, nos desconectamos de lo que realmente importa. El Espíritu Santo no puede obrar libremente si vivimos impulsados por nuestros sentimientos o deseos egoístas. Esto nos sucede a todos, pero cuanto más aprendemos a vivir por el Espíritu, más nos sintonizamos con esa voz interior. Nuestra vida comienza a cambiar porque dependemos menos de lo que está sucediendo afuera y más de lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. No malinterpretes esto. No se trata de emociones fuertes o momentos dramáticos. A veces, el Espíritu Santo obra en nosotros silenciosamente, sin que nos demos cuenta. Pero Él siempre está ahí, incluso en los días más oscuros, incluso cuando nada parece estar bien. Él está ahí, dándonos vida, guiándonos. Pero tenemos que recordar esto. Necesitamos aprender a vivir sabiendo que Dios está dentro de nosotros, que no estamos solos, que el Espíritu Santo habita en nosotros continuamente, aunque no siempre lo sintamos. Así que la próxima vez que te sientas desconectado, la próxima vez que pienses que Dios está lejos, recuerda esto: Él no te ha dejado. No necesitas buscarlo en otro lugar, porque Él ya está dentro de ti. El Espíritu Santo está en tu nuevo espíritu, morando allí, obrando dentro de ti. La pregunta es, ¿estás viviendo consciente de esto? ¿O sigues siguiendo solo lo que sientes y ves? Dios te ha dado nueva vida, junto con su Espíritu, y eso, amigo mío, nunca cambiará. Ahora, hay una diferencia entre que Dios esté dentro de nosotros y que nosotros le permitamos obrar. Sí, podemos tener al Espíritu Santo viviendo en nosotros y aún así hacer lo que queramos, ignorando su presencia. A menudo hacemos esto sin darnos cuenta. Vivimos a nuestra manera, de acuerdo con lo que pensamos o sentimos, sin darnos cuenta de que dentro de nosotros está el poder y la presencia de Dios, esperando que le demos el espacio para trabajar plenamente dentro de nosotros. La Biblia es clara: el espíritu está en contra de la carne. No puede vivir en lo que es viejo o no renovado. Antes de llegar a conocer a Cristo, vivimos de acuerdo con nuestros impulsos y emociones, todos los cuales son parte de la carne. Esto es lo que nos controla hasta que Dios interviene. Pero cuando somos renovados y recibimos un nuevo espíritu, el Espíritu Santo finalmente puede hacer su hogar en nosotros. Eso es lo que trae un cambio real. El Espíritu Santo no lucha contra nosotros directamente, sino que va en contra de cualquier cosa que aún se interponga en el camino del plan de Dios para nosotros. No puede vivir en pensamientos desordenados, emociones inestables o una voluntad rebelde.
Pero en el momento en que nuestro espíritu se renueva, Él tiene un lugar para permanecer dentro de nosotros, guiándonos, enseñando y santificando, si se lo permitimos. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Continuaremos como si estuviéramos solos, como si el Espíritu Santo no estuviera dentro de nosotros, o comenzaremos a reconocer que Dios está ahí, esperando que le demos el lugar que se merece? Lo que tenemos que hacer es dejar de luchar por nuestra cuenta y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestro espíritu, donde ha estado desde el día en que fuimos renovados. A menudo, pensamos que para escuchar la voz de Dios o sentir su dirección, necesitamos algo extraordinario. Buscamos señales, emociones fuertes o alguna prueba externa de que Dios está cerca. Pero la verdad es que ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, obrando desde el momento en que aceptamos a Cristo. No es temporal, es una presencia constante. Sin embargo, a menudo vivimos como si eso no fuera suficiente, siempre buscando fuera lo que ya está dentro de nosotros. Uno de nuestros mayores errores es creer que nuestras emociones o pensamientos son una medida directa de la obra de Dios en nuestras vidas. Pensamos que si no sentimos paz o alegría, entonces Dios no se mueve. O si estamos llenos de dudas, estamos lejos de Él. Pero esa visión es superficial. La obra del Espíritu Santo es mucho más profunda y estable que nuestros sentimientos siempre cambiantes. Él vive en nuestro espíritu, la parte que ha sido renovada, y desde allí Él nos dirige. Cuando tratamos de encontrar a Dios en nuestras emociones, solo nos frustramos. Un día estamos llenos de fe, al siguiente estamos desanimados. Terminamos gobernados por nuestros sentimientos de un momento a otro, olvidando que la vida espiritual no funciona de esta manera. El Espíritu Santo no se comunica a través de altibajos emocionales, ni nos guía a través de pensamientos fugaces. Su trabajo es silencioso, interno. Él vive en lo más profundo de nosotros, en nuestro espíritu, y ahí es donde debemos buscar su guía. El desafío es que estamos tan acostumbrados a apoyarnos en nuestras emociones y pensamientos que es difícil aceptar que Dios obra a un nivel mucho más profundo. Es difícil confiar en lo que no podemos ver o sentir de inmediato. Pero la fe no se basa en lo que sentimos, se basa en lo que Dios ha prometido y cumplido. Y Dios ha dicho claramente que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. No importa si hoy nos sentimos cerca o lejos de Él. Su obra en nuestro espíritu permanece firme, aunque nuestras emociones no lo reflejen. La verdadera vida cristiana no se basa en emociones intensas o experiencias dramáticas. Se basa en la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu, en esa paz interior que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Aprender a vivir de acuerdo con el Espíritu es un desafío porque requiere que dejemos a un lado las respuestas rápidas que queremos de nuestras emociones o pensamientos. Pero es en el Espíritu donde encontramos la verdadera guía de Dios, donde su voz es clara y libre del ruido de nuestras emociones. Piénsalo. ¿Cuántas veces has buscado alguna prueba externa de que Dios está contigo? ¿Cuántas veces esperas a sentir algo especial para saber que Él te está guiando? Se nos enseña a creer que si no sentimos algo, entonces algo debe estar mal. Pero lo que necesitamos entender es que Dios ya está dentro de nosotros. No tenemos que buscar afuera lo que ya está adentro. El Espíritu Santo vive en nuestro espíritu y su obra no depende de los sentimientos de hoy o de mañana. Él está ahí, trabajando constantemente en lo más profundo de nosotros, aunque no siempre lo percibamos con claridad. Pablo nos recuerda en Romanos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nótese que no dice que el Espíritu testifica con nuestra mente o nuestras emociones, sino con nuestro espíritu.
Esta es la clave para entender la vida espiritual. No es nuestra mente o nuestras emociones las que nos aseguran que somos hijos de Dios, sino el Espíritu Santo que vive en lo profundo de nosotros. Si seguimos buscando confirmaciones en nuestras emociones, estamos buscando en el lugar equivocado. Cuando vivimos de acuerdo con nuestras emociones o pensamientos, estamos siendo guiados por la carne, esa parte de nosotros influenciada por el mundo. Pero cuando aprendemos a vivir por el Espíritu, comenzamos a encontrar la verdadera paz y estabilidad que Dios quiere para nosotros. Es en nuestro espíritu donde Dios ha hecho su obra, y aquí es donde debemos enfocarnos cada día. Las emociones van y vienen, las circunstancias cambian, pero la obra de Dios en lo más íntimo de nuestro ser es constante. Esta es la base sobre la cual edificar nuestra fe, no sobre sentimientos que fluctúan a diario. Cuando aprendemos a vivir por el Espíritu en lugar de por nuestras emociones, pensamientos y deseos, encontramos una estabilidad que nunca podríamos lograr de otra manera. Ya no nos dejamos llevar por lo que sentimos en un momento dado, porque sabemos que el Espíritu Santo nos guía desde dentro. Las emociones van y vienen, las circunstancias cambian, pero la obra de Dios en lo más íntimo de nuestro ser es constante. Esta es la base sobre la cual edificar nuestra fe, no sobre sentimientos que fluctúan a diario. Cuando aprendemos a vivir por el Espíritu en lugar de por nuestras emociones, pensamientos y deseos, encontramos una estabilidad que nunca podríamos lograr de otra manera. Ya no nos dejamos llevar por lo que sentimos en un momento dado, porque sabemos que el Espíritu Santo nos guía desde dentro. Las emociones van y vienen, las circunstancias cambian, pero la obra de Dios en lo más íntimo de nuestro ser es constante. Esta es la base sobre la cual edificar nuestra fe, no sobre sentimientos que fluctúan a diario. Cuando aprendemos a vivir por el Espíritu en lugar de por nuestras emociones, pensamientos y deseos, encontramos una estabilidad que nunca podríamos lograr de otra manera. Ya no nos dejamos llevar por lo que sentimos en un momento dado, porque sabemos que el Espíritu Santo nos guía desde dentro. Esto puede remodelar completamente nuestra vida cristiana. Ya no dependemos de las experiencias externas, porque confiamos en la obra interna que Dios ha hecho en nosotros. El mayor desafío es aprender a vivir en esta verdad. Es fácil dejarse llevar por lo que sentimos o pensamos, pero Dios nos llama a algo más profundo, a caminar por el Espíritu. Esto significa aprender a confiar en lo que Dios ya ha hecho en nosotros, en esta renovación que nos ha dado nueva vida. Significa aprender a escuchar la voz interior del Espíritu Santo, incluso cuando no hay emociones fuertes que la acompañen. Significa vivir de esa paz interior que solo Dios proporciona, una paz que no depende de las circunstancias ni de lo que pasa por nuestras mentes. El Espíritu Santo no necesita proveernos de señales externas para guiarnos. No tenemos que esperar a una experiencia emocional especial para saber que estamos en el camino correcto. Una vez que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, guiándonos desde lo más profundo de lo que somos. Nuestro trabajo es comenzar a vivir desde esta verdad, caminando cada día sabiendo que Dios ya está obrando en nosotros, incluso si no vemos los resultados de inmediato. Vivir por el Espíritu requiere práctica. No sucede todo a la vez. Pero cuanto más practicamos, más aprendemos a silenciar las voces externas y nos enfocamos en lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Nuestra vida cristiana se volverá más estable. No dependeremos tanto de los sentimientos momentáneos, porque nuestra confianza se basará en algo mucho más fuerte: la obra del Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu, que es la roca sobre la que se construye toda nuestra vida en Cristo. Así que la próxima vez que te sientas desconectado de Dios o pienses que necesitas una señal para estar seguro de que Él está contigo,
Recuerda esto: Dios ya está dentro de ti, en lo más profundo de tu ser. Su Espíritu Santo vive en tu espíritu, guiándote, fortaleciéndote y llenándote de paz. No busques afuera lo que Dios ya ha colocado dentro de ti. Aprende a vivir de esta verdad, porque ahí es donde encontrarás la verdadera vida que Dios ha preparado para ti. Comparte este bendito mensaje para alcanzar y ayudar a los demás. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de fe.